Misericordia es para siempre, amén. Y es bueno cantar de su fidelidad, de su bondad, de su amor, porque nos recuerda que Él es amoroso, nos recuerda que Él es fiel, nos recuerda que a pesar de que muchas veces nuestro corazón se desvía, nuestro corazón se aparta de alguna forma en nuestro diario vivir, Él como buen pastor, su cayado nos infunde aliento y nos trae de vuelta al redil, y por eso cantamos de sus maravillas, de sus bondades. Amén. Vamos a la enseñanza en este día. Vamos a continuar con nuestra serie en pos de la santidad. Y este sería el tema número 4, que lleva por título La santidad de Dios, y es la segunda parte. La primera parte la veíamos hace 8 días. Hoy vamos a estar viendo la segunda parte, y en la semana pasada vimos 2 pilares, hermanos, fundamentales de la santidad. Lo primero que vimos fue la naturaleza de Dios, que Él es santo en todo su ser. Él es santo en todo su ser. Y lo segundo fue que estamos llamados, ¿verdad?, a reflejar esa santidad. Tú y yo estamos llamados a reflejar esa santidad, y eso es lo que la semana pasada veíamos, y dijimos que cuando vemos su pureza, es entonces cuando nosotros podemos ver nuestra impureza. Cuando vemos su gloria, vemos nuestra vanidad, y que cuando usted y yo vemos su perfección, es cuando nos damos cuenta de nuestra necesidad desesperada de su gracia. ¿Por qué? Porque en esa reconocimiento, en el poder ver la perfección de Dios, vemos nuestras imperfecciones, y por ello hay debe haber una necesidad desesperada ¿de qué? De su gracia. Ten misericordia, Señor, de mí, ten misericordia, oh Dios. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, porque somos finitos, porque vivimos en un cuerpo que se corrompe, pero en su perfección podemos correr tras de ella para poder pedir de su gracia. Y la pregunta es, si Él es santo y nos llama a ser santos, ¿cómo es que eso se ve en nuestro diario vivir? ¿Cómo es que eso se debe de reflejar en nuestro diario vivir? ¿Cómo luce una vida de alguien que ha sido tocado por la santidad de Dios? Y eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy en nuestra enseñanza. Así que vamos a la palabra, hermanos, a Primera de Pedro, capítulo 13, al versículo 16, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Ahí es donde estaremos leyendo primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo de 13 al 16, que dice: por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que les trae en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día. Te damos gracias porque nos permites poder estar reunidos para exaltarte, para bendecir tu nombre, exaltarte, porque tú eres el único Dios real y verdadero que mereces la adoración, mereces la exaltación, mereces la alabanza, mereces, Señor, que seas exaltado y glorificado, Señor. Y te damos gracias porque, Señor eterno, nos permites reunirnos para poder aprender de tu palabra y que nuestras vidas puedan seguir siendo transformadas. Es por ello que, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo sea ayudando al predicador para que, Señor eterno, puedan ser tus palabras y no las mías, y que tu palabra pueda ser entregada de una manera clara y de una manera fiel, y asimismo pueda ser recibida por quienes lo escuchan, por mis hermanos que lo oyen en este día, Señor, y que juntos podamos salir, Señor, edificados, juntos podamos, Señor, salir bendecidos, transformados por medio de tu palabra, para que
podamos ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque tú nos has llamado a eso. Hoy te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a leer para ustedes los versículos 3 y 14 en la Nueva Traducción Viviente, y es ahí donde vamos a enfocar nuestra enseñanza, entre otros textos. Y dice de la siguiente manera: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, dice Pedro en este texto, y Dios hablando a nuestras vidas. Antes tú vivías de esta manera porque ignorabas el camino de la verdad. Antes vivías de esta manera porque ignorabas la senda de justicia, la senda de vida eterna, pero ahora ya no es aceptable que tú vuelvas a tu vieja manera de vivir. ¿Por qué? Porque ya conoces el camino de la verdad. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí en este texto, y es como lo que comentábamos en el discipulado: cuando estamos mal enseñados, vamos a caminar por ese camino del error, pero cuando entonces venimos a la luz de las Escrituras y empezamos a comprender y a entender la palabra de Dios conforme a lo que está escrito en ella, entonces empezamos a disipar las dudas, empezamos a caminar, ya no somos ignorantes de ella, y el que tú y yo no seamos ignorantes no es para que tú y yo seamos exaltados o nos vanagloriemos, es para que podamos vivir una vida que agrade a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y lo primero que Pedro nos revela es la santidad como revelación. Ese es el punto número 1. Pedro nos llama a preparar, hermano, el entendimiento para la acción, a vivir sobrios en espíritu y a poner toda nuestra esperanza ¿en quién? En la gracia revelada por medio de Cristo. Eso es lo que Pedro nos está llamando. Versículo 13. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Y el apóstol Pedro sabe, hermano, que no nos comportaremos correctamente mientras estemos pensando erróneamente. Pedro sabe eso, ya que nuestra cosmovisión, hermano, determina en grande manera nuestro comportamiento, la manera en que yo conceptúo las cosas, la manera en que yo conceptúo a Dios mismo, va a afectar en mi comportamiento. Nuestra mente, hermano, debe ser transformada si vamos a vivir vidas agradables delante de Dios. Por eso Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos renovados, sea nuestro entendimiento renovado por medio de la palabra de Dios, porque no hay otra manera. Sin un pensamiento renovado, sin una vida regenerada por el Espíritu Santo, usted y yo no podemos vivir de manera agradable delante de Dios, no importa cuán buen moral sea usted. No importa si usted no toma, no importa si usted no fuma, no importa si usted no dice groserías, no importa. La vida que agrada a Dios es la vida que se conforma a la sana enseñanza de las Escrituras, y que es una cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Porque sin duda alguna hablamos de esta palabra y a veces no podemos comprender, o a lo mejor desconocemos la palabra. Y una cosmovisión es el sistema de creencias, hermano, que usamos para interpretar todo lo que nos rodea. La forma del mundo, la existencia de Dios o lo que Dios es santo. Actúa, hermano, como un filtro mental que guía nuestras decisiones, nuestras emociones y nuestras prioridades. Dependiendo de tu cosmovisión, es la prioridad que tú vas a dar, van a ser tus emociones, cómo van a ser controladas. Por eso es que una correcta cosmovisión de Dios nos hace entender que mis prioridades son los caminos de Dios, es mi vida espiritual, es mi relación con Dios, pero que también mis emociones van a estar sometidas ¿a qué? A la obediencia de su palabra, a la dirección de su Espíritu Santo.
incluye nuestra comprensión también del carácter de Dios, la gracia, el propósito de la vida y el destino final por el cual tú y yo estamos aquí. Tu destino, hermano, hermana, no es esta tierra. Nuestro destino final es la eternidad con Cristo, hermano. Y no es correcto que tú y yo perseveremos, pero es porque Él ya nos salvó a través de la cruz del Calvario. Sin ello, hermano, no podemos esperar un final de esta manera, porque todos aquellos que rechazan el Evangelio, rechazan el sacrificio de Cristo, que no han rendido su vida a Cristo, que están vacilando con el Evangelio, hermano, no pueden esperar un final de esta manera. No pueden esperar entrar a la eternidad futura. No se puede. Bueno, ¿y eso cómo afecta a nuestra conducta? Lo que creemos, hermano, define lo que valoramos y cómo vivimos. Lo que creemos define lo que valoramos y cómo vivimos. Si nuestra esperanza está en la salvación inmerecida que dice Pedro en el versículo 13, viviremos con gratitud, con santidad y con dominio propio. Es decir, viviremos una vida que se asemeje a Cristo. Viviremos, nuestra prioridad va a ser la santidad, va a ser la vida en Cristo, pero también viviremos, hermano, agradecidos. ¿Por qué? Por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Por ende, hermano, tú y yo nos reunimos, nos congregamos porque estamos agradecidos por Él, con Él, o hacia Él. Por ese sacrificio de la cruz del Calvario. No nos reunimos por cumplir un requisito, porque hoy es domingo y me tengo que reunir, porque tengo que tener una fe, tengo que tener una creencia, tengo que tener una religión. No nos reunimos por eso. No nos reunimos para que entonces el pastor me ponga palomita el día de hoy. No nos reunimos por eso. Nos reunimos porque entendemos que Él pagó por mis pecados. Entendemos que soy hijo de Dios. Entendemos y somos agradecidos por esa razón. Pero si nuestra cosmovisión es distorsionada, hermanos, incluso por enseñanzas que se consideran cristianas, entre comillas, por enseñanzas que se consideran cristianas, nuestra conducta, hermano, reflejará confusión espiritual, sin duda alguna. Nuestra conducta reflejará confusión espiritual. Y te voy a dar un ejemplo de una cosmovisión no cristocéntrica. Pensemos en alguien, hermano, que cree que Dios bendice solo si me porto bien. Pensemos en alguien que dice, bueno, si yo me porto bien, Dios me va a bendecir. Si yo me porto bien, Dios tiene la obligación de bendecirme. Aunque suena cristiano, no está centrado en Cristo, sino en el mérito humano. ¿Por qué? Porque no hay algo que tú y yo podamos hacer en esta vida para obtener las bendiciones de Dios. No la hay. Si nosotros recibimos la bendición de Dios, son por los méritos de Cristo, no tus méritos. Y en ese sentido, hermano, a veces nos frustramos, porque vivimos en un cuerpo que se corrompe, y cuando no logro la santidad, como yo quisiera lograrla y como Dios quiere que la logre, hermano, entonces me frustro. Y pienso entonces, por eso me está pasando esto, por eso me está pasando aquello, porque yo cometí este pecado, yo cometí este error, yo no hice aquello, no fui tan obediente a Dios. Y pensamos que por nuestros méritos, entonces vamos a recibir las bendiciones. No, las bendiciones las recibimos por los méritos de Cristo. Y en consecuencia de esto, de una mala enseñanza, puedes caer en el error de vivir bajo un legalismo. Esto quiere decir, hermano, que la persona que vive con temor de fallar, sintiéndose constantemente se va a sentir constantemente inadecuada. Y eso es un legalismo en nuestras vidas. Experimentar orgullo espiritual también es una consecuencia de no tener una cosmovisión cristocéntrica. ¿Por qué? Porque cuando me va bien, puedo llegar a cometer el error de sentirme superior a otro. Yo sin ir a la iglesia, mira cómo Dios me bendice. Ah, caray. Sí, porque hay quienes piensan así. Mira, yo sin hacer tanto, sin tener que estar en el discipulado, sin tener que estar congregándome cada 8 días, Dios me bendice. Bueno, el diablo también puede darte bienes materiales.
para desviarte del propósito de Dios en tu vida. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Porque si tú dices, sin ir a la iglesia, sin hacer lo que Cristo quiere, Él me sigue bendiciendo, es una falsa enseñanza en tu vida. Es una forma de pensamiento errado en nuestras vidas. Lo otro es que hay desilusión y culpa cuando no tenemos una cosmovisión cristocéntrica. Cuando experimentamos sufrimiento, cuando experimentamos una enfermedad o el sufrimiento de alguna manera, la persona cree que es castigo por no haber sido lo suficientemente bueno. La persona piensa que como no se portó tan bien, entonces el castigo es el sufrimiento. El castigo es la enfermedad que yo tengo. Nunca piensa que esa es una oportunidad de crecimiento en su vida. Cuando tú y yo tenemos alguna dolencia, alguna necesidad física o material, generalmente cuando no tenemos una cosmovisión cristocéntrica, hermano, una visión clara de qué es el Evangelio, pensamos que es un castigo de Dios. Y no pensamos que es la oportunidad y el medio que Dios está usando para poderme acercar más a Él y parecerme más a Él. Mismo Pedro dijo, no se sorprendan cuando les vengan las pruebas y las tribulaciones. No se espanten, no se sobresalten como si algo extraño les estuviera pasando. Eso es parte del portafolio del cristiano. Si Cristo sufrió, hermano, ¿por qué tú y yo no habríamos de sufrir si somos sus seguidores? Si Cristo sufrió, si Cristo padeció, ¿por qué tú y yo no habríamos de pasar todo eso? Lo último es que, o otra de las cosas es que puede existir una desconexión con el Evangelio. Al ver todas estas situaciones, el cuerpo tiende a reaccionar, la persona tiende a reaccionar y tristemente opta por irse alejando del Evangelio. Pierde de vista que la salvación es por gracia y que la santidad fluye de la obra del Espíritu Santo, no del esfuerzo humano aislado. No del esfuerzo humano aislado. Es como, hermano, si usted construye una casa sobre la arena, parece establecer buenos principios, parece que está edificada perfectamente, pero cuando llegan las tormentas, cuando llega la prueba, cuando llegan las crisis, cuando llega la enfermedad, cuando llega aún el pecado, todo se derrumba. Todo se derrumba. En cambio, una cosmovisión cristocéntrica se fundamenta, hermanos, en la obra consumada por Cristo en la cruz del Calvario. Pongan toda su esperanza, dice 1 de Pedro 1:13, en la salvación inmerecida que hemos recibido de parte de Dios. Eso es la roca firme, hermano. Eso es la roca firme. Entonces, lo que creemos, hermano, define lo que valoramos y cómo vivimos. Lo que creemos define lo que valoramos y cómo vivimos, ¿sí? Saber y entender que la santidad no comienza en mí, sino en Él, eso, hermano, lo debe de cambiar todo en mi vida. Y en Isaías, hermano, vemos uno de los encuentros más poderosos con la santidad. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto o encabezado, la santidad como un encuentro. Vamos a Isaías capítulo 6, versículos 6 al 7. Isaías capítulo 6, versículos del 6 al 7. Isaías capítulo 6, versículos de 6 al 7, y leo para usted en Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con una tenaza. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Un serafín, hermano, tocó los labios del profeta con un carbón encendido y pudiéramos esperar que eso haya sido juicio, ¿verdad?, sobre Isaías. Sin embargo, vemos que hay limpieza en la vida de Isaías. El carbón no fue para juicio, el carbón no fue para condenación, el carbón fue para limpiar a Isaías. Dijo, que dice Isaías, este carbón
tocó tus labios, pero tu culpa ha sido quitada y tus pecados han sido perdonados. Y aunque es muy cierto, hermano, que Dios no tolera el pecado, también es muy cierto que Él no abandona a todo aquel que viene, hermano, a Él por medio de Cristo con un corazón realmente arrepentido. Dios no tolera el pecado y lo va a castigar. Dios no lo tolera, por eso es que aún mientras haya vida tenemos la esperanza de venir a Cristo antes de que el juicio de Dios venga sobre este planeta, venga sobre este mundo. Pero es cierto eso, pero también es cierto que en su bondad Dios no rechaza a todo aquel que viene en arrepentimiento, un arrepentimiento genuino que reconoce su pecado y que reconoce la necesidad de salvación, la necesidad de Cristo. Y escucha esto, Dios, hermano, no puede justificar ni pasar por alto ningún pecado, por pequeño que tú y yo lo podamos considerar. El pecado tiene que ser castigado. Y si tú y yo no somos hijos de Dios, ese castigo va a llegar. Pero cuando somos hijos de Dios, el Padre ve a Cristo en la cruz del Calvario porque Él ya pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, hermano. Pero Dios, hermano, no puede justificar ni pasar por alto ningún pecado, por pequeño que lo consideremos, pero Dios jamás, hermano, va a rechazar a un corazón contrito y humillado. No lo va a rechazar. ¿Pecaste? Ve en arrepentimiento a Dios. Ve a Cristo. ¿No has hecho las cosas correctas? Ve a Cristo. ¿Has cometido pecado? Ve a Cristo. En un corazón contrito y humillado delante de Él. Y es que, hermano, la santidad exige, hermano, la santidad exige obediencia completa. La santidad exige obediencia completa, no selectiva, porque el estándar de Dios es absoluto. No hay neutralidad. Eres santo en toda nuestra manera de vivir. Somos santos en toda nuestra manera de vivir. O no lo somos. O no lo somos. O abrazas la santidad o la resistes. No hay medios santos. No hay medios convertidos. Es que soy medio santo. No lo hay. Ahora, ¿esto quiere decir que quiere haber perfección en tu vida? No. Pero como dice Hebreos 12:14, y lo hemos repetido una y otra vez, buscad la paz con todos y buscad también la santidad. Mi vida tiene que ser una constante búsqueda de la santidad para poder agradar a Dios. No puede ser medio santo, como tampoco puede ser medio salvo. La pregunta sería, ¿obedeces por convicción o por conveniencia? ¿Obedeces por convicción o por conveniencia? ¿Te duele más lo que la gente piense de tu pecado o el hecho de saber que has ofendido la santidad de Dios? ¿Qué es lo que te duele más? Y si somos honestos, hermano, si somos honestos, muchas veces evitamos pecar no por el hecho de haber o de herir la santidad de Dios. Escuche, si tú eres honesto contigo mismo, muchas veces tú vas a evitar pecar, no por el hecho de entender que hieres la santidad de Dios, sino porque te dolería mucho el ser descubierto, no tolerarías el que van a pensar de ti o el que van a decir de ti. Por eso evitas pecar. No porque realmente estés entendiendo que ofendemos la santidad de Dios, que herimos la santidad de Dios. Lo hacemos más porque, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué se va a decir de mí? Lo haces por salvaguardar tu imagen, lo haces por salvaguardar tu reputación. Y te lo repito, eso no es que nosotros no pequemos porque nos duela, hermanos, ofender la santidad de Dios. No pecamos porque queremos guardar nuestra imagen, o pecamos a escondidas por guardar nuestra imagen, por salvaguardar nuestra imagen, nuestra reputación. Y la culpa, hermanos, nos paraliza porque lo vemos desde la vergüenza. Lo vemos desde la vergüenza, pero cuando el Espíritu Santo, hermano, nos revela
nos permite ver el pecado como Isaías lo vio. Desde el trono de la gloria, la perspectiva cambia, debe de cambiar en tu vida. Ya no se trata, hermano, de tu reputación, se trata de la reverencia que tú y yo debemos darle al Señor todos los días. Del temor, de cultivar el temor de Dios en nuestros corazones. No se trata de salvaguardar mi imagen. Hermano, ¿por qué? Porque todos aquellos que han procurado salvaguardar su imagen, guardar su reputación, el Señor ha terminado sacándolo a la luz. Dice la Escritura, no erréis. Dios no puede ser burlado. Y si siembras para tu carne, segarás corrupción. Pero si siembras para tu espíritu, segarás vida eterna. No queramos tapar el sol con un dedo. Mejor rindámonos a Cristo para que Él siga perfeccionando nuestras vidas, para que Él siga llevándonos a esa santidad. Y cuando la tristeza, hermano, según Dios, toca tu alma, no nos hunde, nos levanta. Su corrección, hermano, no es para destruirnos, sino para conducirnos a una esperanza. Cuando somos corregidos por Dios, así como usted corrige a sus hijos, y yo espero que lo haga cuando lo merecen, cuando lo amerita, hermano, no es para destrucción, es para darles una esperanza de que ellos puedan ser buenos hijos, de que ellos puedan caminar una vida en rectitud. Así Dios no nos corrige para destrucción, nos corrige porque quiere que nosotros podamos ser el perfecto reflejo de Cristo en esta tierra. Somos representantes de su reino aquí en la tierra y por tanto, hermano, como decíamos hace 8 días, debemos reflejar la santidad de Dios en nuestras vidas. Vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, para ver lo que Pablo habla referente a esto. Dice así, Nueva Traducción Viviente, se lo leo. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Se lo repito, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. En muerte espiritual. Cuando el hijo pródigo, hermano, te lo ilustro de esta manera, cuando el hijo pródigo, hermano, se arrepiente de cómo había vivido, cuando toca fondo y él dice, reflexiona en sí mismo, no vemos al hijo pródigo expresar, ay, me equivoqué. Porque a veces se nos hace tan superficial el pecado que terminamos así, ¿verdad? Ay, me equivoqué, ay, pequé. El hijo pródigo dijo, pequé contra el cielo, ofendí la santidad de Dios, herí la santidad de Dios. No dijo, bueno, ya pequé y bueno, pues ya, yo espero que Dios me perdone. No dijo, él había un arrepentimiento genuino en su vida y dijo, he pecado contra el cielo. Y eso nos lleva al tercer punto y el último, que es la santidad como comisión. Isaías 6:8 dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y la única respuesta, hermano, posible desde un corazón que ha sido tocado por la santidad de Dios es, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Cuando realmente hemos sido tocados por la santidad de Dios, no hay otra respuesta que le podamos dar a Dios, sino más que, aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí. No envíes a alguien más, envíame a mí. ¿Por qué? Porque el Señor siempre va a estar diciendo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías, hermano, no perdió el tiempo diciendo, bueno, me voy a tomar un tiempo de oración para ver si es la voluntad de Dios que quiera, ¿verdad?, que me congregue. Voy a esperar un tiempo para
ver si es la voluntad de Dios que comparta de su evangelio. Isaías, cuando dijo el Señor, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Isaías no se entretuvo en eso, no empezó a razonar de esa manera. Tampoco dijo, bueno, Señor, ok, yo voy, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Tampoco empezó a dar condiciones. Bueno, Señor, sí voy a ir a la iglesia, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Como si el Señor necesitara que tú y yo viniéramos a la iglesia, hermano. Somos tú y yo los que necesitamos de Cristo, por eso es que venimos a la iglesia a aprender de su palabra. Pero Isaías no se entretuvo en eso, no preguntó, no condicionó, no vio cuáles eran las cláusulas, ¿verdad? De decir, bueno, Señor, si yo te sirvo, ¿qué me vas a dar? Respondió, hermano, como alguien que ha sido transformado por su palabra, por su santidad. Y la pregunta sería, ¿tu santidad, hermano, hermana, te está impulsando o solo está justificándote para no moverte? ¿Tu santidad te está impulsando a servir a Cristo, a servir a la iglesia, a ir por el perdido, o solamente te estás justificando para no moverte? ¿A qué te está llevando? ¿A qué te está llevando? En el libro de los Hechos, hermano, en el capítulo 9, vemos cómo Pablo, la historia de Pablo, la conversión de Pablo, vemos que dice que el reflejo, la luz que se le apareció, que era Cristo, hermano, lo derribó del caballo, ¿cierto o no? ¿De dónde iba? Lo derribó. Pero, hermano, fue la santidad la que lo envió. ¿A qué? A predicar. ¿Por qué? Porque la santidad, hermano, no solo limpia, comisiona. La santidad no solo limpia, comisiona, porque no se puede tener un encuentro con Dios y seguir viviendo de la misma manera. Yo no puedo decir que he tenido un encuentro con Dios cuando mi vida no refleja eso. Yo no puedo decir que he sido tocado por la santidad de Dios cuando mi boca no habla cosas santas, cuando mis pensamientos no proyectan cosas santas, cuando mi vista no mira cosas santas. ¿Por qué? Porque somos llamados a ser portadores, hermano, de su carácter y su mensaje. Somos llamados a ser portadores de su carácter y su mensaje. Y escucha esto, la santidad nos lleva de la culpa a la convicción, de la vergüenza a la reverencia, hermano. La santidad nos lleva de la culpa a la convicción. Sí, soy culpable de mis pecados, pero tengo la plena convicción de que por el sacrificio de Cristo todos mis pecados han sido perdonados. No hay uno que se escape a eso. No hay nadie. Y la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad. Y eso no quiere decir que entonces usted haga cada día, ¿verdad?, cubrirse con la sangre de Cristo, porque hemos entendido que eso no es bíblico. Pero la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, hermano, nos limpia de toda maldad, porque ahí pagó los pecados tuyos y míos, te lo repito, pasados, presentes y futuros. Los que aún tú ni siquiera sabes que vas a cometer, también Dios ya los pagó en la cruz del Calvario. El Señor ya los pagó en la cruz del Calvario. Por eso es que la santidad nos lleva de la culpa a la convicción, de la vergüenza a la reverencia delante de Dios. La santidad, hermano, no es un evento, es una progresión. La santidad es algo que va en progresión. La santidad no es un evento único en tu vida. La santidad es algo que va progresivamente en tu vida cuando tú rindes tu vida a Cristo. No es para el púlpito, es para que podamos salir a la calle, para que podamos reflejarla en casa, para que nuestro corazón proyecte esa santidad. Porque aquí puedes tener areola, pero que en casa te la quitas. En la calle te la quitas. No es una imagen externa, hermano. Es una transformación interna. Es una transformación interna. Entonces, cuando tú perdonas,
aunque te duela, hermano, estás viviendo en santidad. Cuando tú decides callar y no difamar, estás reflejando al santo. Cuando lideras o lideras con humildad, estás mostrando su carácter. Y todos somos líderes, porque todos tenemos a alguien quien dirigir en casa. Todos somos líderes. Los líderes no solamente son los que estamos dentro de la iglesia, llevando adelante la obra. Tú eres un líder en casa, porque tú tienes la responsabilidad de mostrarle el evangelio a tus hijos y aplicar ese mismo evangelio a tu vida. La pregunta sería, ¿hay alguna área en donde estás resistiendo la santidad que Dios quiere, en la cual Dios quiere transformar? ¿Hay algún área de donde estás resistiendo la santidad que Dios quiere transformar? Esa área en tu vida, ¿cuál es? ¿Cuál es esa área en la que tú te estás resistiendo para no dejarte transformar por la santidad de Dios? Quizás porque te gusta, quizás porque te agrada, quizás porque te deleitas en eso, pero es esa área donde Dios, hermano, quiere transformar tu vida para que vivas una vida en santidad, para que tú puedas vivir una vida en santidad. ¿Tu visión de Dios te lleva a esconderte o a decir, envíame a mí? Tu visión de Dios te lleva a un arrepentimiento donde puedas decir, envíame a mí, o a esconderte como Adán. Es que oí tu voz y tuve miedo porque estábamos desnudos. Y el Señor dijo, ¿y quién te ha enseñado eso? Y usted conoce la historia. ¿Nuestra obediencia está basada en lo que nos conviene o en lo que Dios demanda? Soy obediente nada más en esto porque me conviene, como los hijos. Los hijos son bien lindos, ¿cierto o no? ¿Quién dice amén? Son bien lindos, pero también son bien astutos, que solamente obedecen por conveniencia. Voy a obedecer porque si no mi mamá no me va a comprar el PlayStation que quiero. Voy a obedecer porque si no mi mamá no me va a cooperar para el iPhone 254 Pro Max. ¿Verdad? Soy obediente porque si no, no me va a dejar salir con mis amigos. Bueno, ya no me quiero meter más a fondo. Pero bueno, podemos decir, hermano, que la santidad que transforma, pero la santidad también envía. La santidad, hermano, no termina en el quebranto, empieza ahí. La santidad no termina en el quebranto, empieza ahí y te lleva, hermano, a caminar como alguien tocado por ese carbón encendido que ha sido sacado del altar para limpiar tu pecado, para perdonar tu culpa. Y Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Heme aquí, hermano, no es una frase bonita. Heme aquí no es una frase o un cliché, porque muchas veces, hoy no lo vemos tanto, hermano, pero en mis épocas, así de, hermano, cuando había conversiones decían, Señor, heme aquí, a donde tú me mandes. Hoy no se dice eso en la iglesia. Hoy no se dice, heme aquí. Hoy se dice, sí voy, pero ponme carro, ponme casa, que no llueva, Señor, que no haga frío, que tenga todos los insumos para que yo pueda tener una vida cómoda allá donde me vas a mandar. No porque, Señor, está muy retirado de donde yo vivo. Hoy es así. Antes era, heme aquí, Señor, no importa a dónde me mandes. Y la gente iba. Hermano, gente caminando 3 horas de camino en el lodo, 1 hora de camino en el lodo para llegar a congregarse. Porque no hay otro medio de transporte, los carros no entran por el mismo lodo. A lo mejor montado en burrito, en caballo, lo que haya. Y a veces, hermano, usted y yo que tenemos todas las facilidades del mundo,
se nos hace pesado venir a la iglesia. Se nos hace pesado ser comprometidos con Cristo. Por eso es que heme aquí no es una frase bonita. Es el grito, hermano, del corazón transformado que ya no puede vivir de la misma manera hasta antes de estar sin Cristo. Es el grito de un corazón que dice, Señor, quiero ser más como tú. Es el grito de alguien así, hermano. De alguien que realmente quiere ser más como Jesús y menos como Él. Y es por eso, hermano, que ese es el llamado de Dios para tu vida el día de hoy. No para que te esfuerces más, no para que mejores tu conducta, sino te llama, hermano, a vivir como alguien que ha estado en su altar. Pero si tú no vas a su altar, no podemos esperar todo esto. Hoy como Isaías, hermano, veamos el trono. Hoy como Pedro, hermano, vivamos como redimidos. Hoy como hijos, digamos, aquí estoy, Señor, santifícame y envíame. Aquí estoy, santifícame y envíame. No solamente santifícame y aquí déjame. Y envíame no es que el Señor te va a enviar a otro lado, hermano. Envíame es que podamos servir a la iglesia, que podamos servir al avance del Evangelio en la iglesia local donde Dios nos ha puesto. Amén. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sin duda alguna, Señor, tu palabra es dura, pero es buena, Señor. Que cumple lo que Hebreos dice, que es como esa espada, Señor, de doble filo que penetra los pensamientos más íntimos de nuestro corazón. Esos pensamientos, Señor, que a veces tenemos, que creemos o pensamos que podemos servirte de la manera que nosotros queramos, menospreciando muchas veces a ti, tu palabra, tu obra, tu iglesia, tu pueblo. Pero como dice Pedro, Señor, ayúdanos a preparar nuestras mentes para actuar y ejercitar el dominio propio en nuestras vidas, para que cuando venga ese desánimo, el dominio propio triunfe sobre ese desánimo. Para que pongamos toda nuestra esperanza en esa salvación inmerecida, Señor, que hemos recibido por medio de Cristo. Para que, Señor eterno, podamos vivir como hijos obedientes tuyos, para no volver atrás a esa vieja manera de vivir, sino, Señor, podamos seguirte fielmente. Hoy te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y que así como ese carbón purificó a Isaías,